Las bendiciones abundantes del Señor se sigan derramando sobre todo de cada uno de ustedes y de nosotros. Bienvenidos a Catequesis Viviente. Una semana más para compartir el inmenso amor de mi Señor, dice una canción. Pero una semana más para compartir con ustedes nuestras experiencias, nuestras vivencias, todo aquello que de una forma u otra nos ha afectado, algunas veces positiva y otras veces negativamente, pero que como son experiencias y forman parte de nuestra historia, pensamos que le puede servir algo de lo que vivimos, le puede servir a alguien que esté escuchando lo que estamos nosotros aquí platicando. En esta semana vamos a compartir con ustedes algo sobre la necesidad o la importancia del perdón. ¿Por qué vamos a hablar del perdón? Primeramente porque estamos en una sociedad que muchas veces hemos dicho una sociedad violenta, una sociedad que no tiene paz, una sociedad que todo lo quiere arreglar a golpes. Esta mañana me estuvo enseñando Mirna Judith, la hermana Mirna Judith, me estuvo enseñando un video de una persona que golpeaba a otra. Aparentemente era un hombre vestido de mujer que estaba peleando con otro, pero a la larga la paliza que le han dado ha sido tan grande que definitivamente, independientemente de quién sea, nos motiva a nosotros a hablar más en este momento, sobre todo de como cuando nos dejamos llevar del resentimiento, de la rabia, de la ira o de lo que sea, después terminamos arrepintiéndonos de nuestros actos. Sí, porque muchas veces, hermana, pensamos que nosotros no seremos capaces de ciertas actitudes, pero cuando no perdonamos, cuando no somos capaces de perdonar o cuando no dejamos que el Señor actúe en nosotros y no nos dejamos llevar por la gracia del Espíritu Santo, podemos cometer muchas situaciones que pensamos que jamás lo íbamos a hacer y no nos importa de repente en el momento, no nos importa las consecuencias, sin embargo después nos podemos arrepentir. Es que precisamente, mira, hay algo que nosotros abonamos con mucha frecuencia. Con mucha frecuencia nosotros abonamos los malos pensamientos. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado? No sé tú, ¿tú sabes cuántas veces ha pasado algo y de pronto yo me doy cuenta que lo que estoy pensando, lo que estoy haciendo es abonar un pensamiento negativo que me llegó por algo que pasó? Y si yo le hubiera dicho esto, y si en lugar de quedarme callado hubiera contestado esto, y si en lugar de hubiera hecho, entonces ahí van. ¿Y por qué yo no hice esto? Entonces la rabia conmigo, ¿por qué? Porque no lo hiciste, debiste, porque eres boba, porque no sé qué, porque no sé cuándo. Entonces las autorrecriminaciones. Y a la larga, ¿qué estamos haciendo? A la larga lo que estamos haciendo es envenenándonos a nosotros mismos y después le echamos la culpa al otro. Pero realmente, quien tiene el control de tus pensamientos, quien tiene el control de tus sentimientos, eres tú, no el otro. Porque no importa, mira, el otro puede ser bien buena gente. Pues si a ti no te da la gana de verle la parte positiva, lo vas a ver como el villano de la película. Y lamentablemente muchas veces nosotros vemos siempre ese el punto negro en la hoja blanca y no estamos viendo que así como el otro tiene virtudes, cualidades, tiene dones y talentos que el Señor le ha regalado, así también tiene situaciones por corregir o cosas por corregir, pero yo también. Y muchas veces lo que pienso es que el otro es el único que tiene que corregir, pero yo no, yo tengo todo perfecto, todo bajo control y todo lo hago bien. Es que el asunto es ese, mira. Dicen que la medida del amor es amar sin medida, ¿verdad? Y la medida del perdón es perdonar sin medida también. ¿Por qué motivo? Porque si nos ponemos a ver, a mí, ¿cuántas veces me han perdonado? ¿Cuántas trastadas yo personalmente no he hecho? Y cuando estás esperando que se te recrimine, sencillamente la otra persona, bueno, ya pasó pues. Y muchas veces ni siquiera tienes que decir perdóname. Porque muchas veces las actitudes, solamente las actitudes que asumes, ya le están diciendo al otro, sabes que me equivoqué, me doy cuenta que lo hice mal. Y el otro acepta y no tienes que decir, arrodíllate y pídeme perdón, como en cierta ocasión le decía una niña a otra. Para que yo te perdone tienes que arrodillarte y pedirme perdón, si no, no te perdono. Entonces a lo que yo decía, pero ven acá, ya te puede arrodillar, pero si no lo sientes de corazón, entonces ¿qué? Porque lo importante es lo que tienes tú en el corazón. Y muchas veces en nuestros corazones lo que tenemos precisamente es amargura. Y tenemos amargura porque juzgamos a otros según nos juzgamos a nosotros mismos.
porque dicen que el ladrón juzga por su condición. Y precisamente cuando yo estoy molesta, cuando yo estoy disgustada por algo que me han hecho, yo también te veo a ti molesta y disgustada. Mira, yo recuerdo que en cierta ocasión hubo una adolescente que decía tantas cosas negativas y nos acusaba de algunas cosas negativas, y hablando con ella me di cuenta que lo que ella reflejaba hacia nosotros era su propio sentir. O sea, ella se rechazaba ella misma, y al rechazarse ella misma, ella entonces decía que nosotros la rechazábamos. Ella se sentía que ella no valía nada, y ella decía, ustedes sienten que yo no valgo nada. Ella se sentía que no era inteligente, y ella decía, ustedes sienten que yo no soy inteligente. Y a la larga le digo, ven acá, bebé, pues te estás dando cuenta que todo eso que tú estás diciendo de nosotros es la forma como tú te expresas de ti misma. Porque ella no había caído en la cuenta que lo que estaba era que es un mecanismo de proyección. ¿En qué consiste este mecanismo? El mecanismo de proyección consiste en aquello que yo siento, yo digo que son los demás los que lo tienen. Y el ejemplo más clásico que se ponen es cuando hay una persona que tiene mucho miedo, un niño, por ejemplo, de 5 años, que se va a montar en un aparato de estos que le causa terror, y le dice, abuelito, vámonos porque tú tienes miedo. ¿Sí? Abuelito, vámonos porque tú tienes miedo, o papá, vámonos porque tú tienes miedo, y en realidad el que se está muriendo de miedo es él. ¿Sí? Igual cuando el estudiante en la escuela fracasa porque no estudió, sencillamente no estudió, y resulta que trae fracaso y después dice, el profesor me fracasó. No fue el profesor, tú no estudiaste, o sea, fue tu decisión personal, no estudiaste, fuiste de parranda, te pusiste a ver celular, te pusiste a ver películas, te acostaste a dormir o lo que sea y no estudiaste, y como consecuencia de fracaso. Y con todas esas actitudes que usted acaba de mencionar y todo eso que la persona se cree o piensa que los demás están proyectando hacia él, sin embargo es él mismo, la persona también se vuelve de repente agresiva, o se pone arisca con todas las situaciones o con todo lo que vive, con las personas que viven a su alrededor, y va creando también un ambiente tenso, un ambiente de no confiable, un ambiente donde no hay paz, donde hay algo que no está bien, que no está sano en el lugar. Entonces las relaciones no van a ser sanas. Claro, pero es que mira, si tú no estás bien contigo mismo, tú no vas a estar bien con los demás. Porque, como bien dice el Señor, de la abundancia del corazón hablan los labios. Hablan los labios. ¿Y cuáles son los frutos que vamos a dar nosotros? Un árbol bueno da frutos buenos. El limón, imposible que el limón te vaya a dar a ti un guineo. Si la persona, lo que usted acaba de mencionar, una persona con estas características, y se encuentra con otras personas que actúan o reaccionan igual, imagínese la toxicidad que se va a vivir en el ambiente, porque bueno, si se encuentra con personas que tratan de llevar la fiesta en paz, como decía la película, de llevar la fiesta en paz, de que las cosas estén bien, de ayudar, de tratar de que comprenda y vaya sanando ella lo que está sintiendo. Si es lo contrario, las heridas que van a haber van a ser más profundas y más grandes, porque ambas personas se van a herir. Es que mira, el que sufre, hace sufrir. Si yo estoy herida, ¿qué es lo que va a salir de mí? Heridas, reproches, resentimiento, dolor. Y si de mí sale resentimiento y dolor, ¿qué va a recibir el otro? Heridas, reproches, resentimiento y dolor. Y todo esto que yo tengo ha sido la acumulación de muchas cosas. Mira, hay ocasiones en que yo acumulo situaciones que por pena no digo, que por miedo no digo, que por cobardía me guardo, que por respeto humano me callo, que por el qué dirán. Entonces, todo eso ahí se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando. Cuando me vengo a dar cuenta, hay que ir al médico. ¿Por qué? Porque tengo una úlcera, o porque tengo una migraña, o porque tengo dolor de espalda, o porque tengo un cáncer, o porque tengo una cantidad de enfermedades que no sé en realidad. Y en ocasiones llego al doctor y el doctor me dice, ¿pero qué es lo que tiene usted? Es que, y de pronto te dice, vaya entonces al psicólogo. Usted lo que necesita es al psicólogo, o necesita una cita con el psiquiatra. Porque te das cuenta que todo lo que tiene no es más que consecuencia de todo lo que se ha guardado.
Y como es consecuencia de todo lo que se ha guardado, llega el momento en que como una olla de presión, ¿ve? Estallamos. Y cuando estallamos lo hacemos de la peor manera. Ahora bien, a nosotros nos pasa con alguna frecuencia que no sabemos reconocer nuestros sentimientos. A veces yo no sé qué es lo que me pasa. A veces lo que te pasa es que tienes tantas situaciones por dentro que no has solucionado, que terminas entonces convirtiéndote en un problema para ti mismo. No me entiendo, no quiero saber de nada, no quiero saber de nadie, y entonces es que Dios no me escucha, es que yo para qué voy a la iglesia, o sea, una cantidad de quejas y de cosas, cuando son situaciones que se pudieran haber resuelto con el solo hecho de haber hablado, de haber resuelto un problema, una situación, de haber conversado con la persona adecuada, de haber sacado aquello que tienes dentro. Porque hay mucha gente que dice, no, yo me lo guardo todo y yo se lo cuento a Dios. Sí, está bien, pero déjame decirte, Dios dejó a las personas precisamente para que nos ayudáramos los unos a los otros y para que nos escucháramos. Hay ocasiones en que eso que yo digo, no se lo voy a decir a nadie, es lo que me está matando por dentro. Y por eso que había una chica que decía, es que yo no cuento mis cosas a nadie. Pero ese no contar mis cosas a nadie, ¿cómo la mantenía ella? En una situación de continuo estrés y de rechazo hacia Raimundo y todo el mundo. ¿Y por qué estaba rechazando a todo el mundo? Porque ella veía a todo el mundo como su enemigo y por eso era que no podía confiar en nadie, porque alguien la había traicionado y cuando alguien la traicionó, entonces ella tomó la decisión de no confiar en nadie. Y al no confiar en nadie empezó a digerir por entero todo lo que le pasaba sin compartirlo con nadie. Pero a la larga, ¿en qué pasó? Enfermedades, y más enfermedades, y más enfermedades. Porque nuestro cuerpo guarda y el cuerpo empieza a hablar. Llega el momento en que el cuerpo empieza a sacar todo lo que está dentro. Y si eso que está dentro, precisamente, nosotros no lo hemos encauzado hacia donde debe irse, empieza a hacernos daño. Y el daño que nos hace, déjenme decirles que muchas veces es tan grande, que sin nosotros quererlo empezamos a tomar medicamentos y todo, porque los nervios, por el estrés, por una cosa y por la otra, cuando sencillamente podíamos haber con una buena conversación, haber aclarado muchas situaciones que no nos mantendrían en este lamentable estado de enfermedad física muchas veces, mental otras veces y espiritual en otras ocasiones. Lo que quiere decir que esto nos ayuda es a nosotros mismos a liberar, a sacar todas esas cosas tóxicas que nos está envenenando a nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, y es precisamente por eso que ya comenzamos a aislarnos, de alguna manera nos aislamos de nuestra familia, y por eso después también vienen algunas veces los suicidios, porque los jóvenes o también las personas adultas ya nos aislamos y hacemos nuestro propio mundo, precisamente por eso, porque no tenemos confianza en los demás, porque pensamos que nadie se merece nuestra confianza por alguna traición que recibí. Claro, nosotros nos aislamos y no solamente nos aislamos, sino que decimos que los demás nos aíslan. Sí. Es que decimos, no, es que nadie quiere estar conmigo, pero es que tú no quieres estar con nadie. Sí. Y muchas veces las personas incluso te dicen, ven para que participes, y dicen, no, ¿para qué? O no, yo estoy haciendo otra cosa. Te sientes bien estando solo aparentemente. Sí. Bueno, hay quien se siente bien a veces. Sabe que sí, porque de repente es como cuando uno está pequeño, que está en la escuela, y llega el primer día de clases y uno se sienta y uno comienza a observar a todos los compañeros y uno dice, bueno, con este me voy a llevar bien, con este no, este ya me está mirando mal, o a este no le caigo bien, y sin ni siquiera uno haber conversado con la persona, y después te das cuenta que pudieron ser buenos amigos y que fueron buenos amigos. Claro. Pero tú te haces ideas en tu cabeza, en tu mente, y comienzas a hacerte historias. Claro, eso cuando llegas por primera vez a un lugar, a una escuela, a la universidad o donde sea que llega la primera vez. Pero cuando esos pensamientos los tienes con la persona con la que vives, la situación es mucho más grave. Complicada. Y se complica más todavía, ¿por qué? Porque tú sientes que mamá no me quiere, papá no me quiere, mi hija no me quiere, mi hermano no me quiere, mi abuela no me quiere, mi gato no me quiere. O sea, nadie me quiere, nadie me acepta, nadie me comprende. Pero a la larga son mis propias realidades interiores, mis propios demonios interiores, mis propios monstruos interiores, los que me tienen aislada y los que me mantienen en una situación por medio de la cual empiezo a desconfiar no solamente de mí, sino también no solamente de los demás, sino también de mí e incluso de Dios. Entonces me retiro de las personas y también me retiro de Dios, porque a la larga Dios tampoco me escucha, Dios tampoco me acepta, Dios tampoco me comprende, y al final estoy yo solo.
Vamos a una pausa y regresamos a Catequesis Viviente. Continuamos en Catequesis Viviente. Estamos hablando del perdón, ¿ah? Y que muchas veces por no perdonar nosotros nos cerramos a nosotros mismos, nos cerramos a los demás y también nos cerramos a Dios. Y el perdón es tan importante y tan necesario que aunque nosotros pensemos que no, y muchas veces dicen yo no perdono porque lo que me hizo fue imperdonable, mientras nosotros nos metamos en la cabeza o tengamos aquí bien adentro que no debemos perdonar, la única persona que se hace daño cuando no perdona, eres tú. Soy yo. Cuando yo decido no perdonar, la única persona que se hace daño soy yo. La otra persona puede estar sufriendo, pero quien más sufre soy yo que no perdono. ¿Por qué motivo? Porque el perdón es algo liberador. Y por eso cuando nosotros no perdonamos, aunque Dios nos perdone, seguimos en la misma cárcel. De allí entonces la necesidad de perdonar, porque así entonces desatamos los dos lados, el lado de perdón de Dios y el lado de perdón de los hermanos, y entonces nos encontramos verdaderamente libres. Sí, porque a veces incluso nos ocurre que cuando nos confesamos, sentimos como que Dios no nos ha perdonado y seguimos atados con ese mismo pecado que acabamos de confesar y que el sacerdote, que Dios a través del sacerdote nos dio el perdón. Claro, pero y también cuando el perdón va hacia los demás. Porque el asunto es que el perdón tiene una doble vía. Sí. El perdón tiene una doble vía. Pero para hablar más profundamente del perdón, primero vamos a la lectura del día de hoy, que está tomada del Evangelio de Mateo, en el capítulo 21. En el capítulo 18. El capítulo 18, versículo 21. Vamos entonces a reflexionar sobre esta cita bíblica. San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. Entonces se acercó Pedro y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano cuando me ofenda? ¿7 veces? Jesús le respondió: No te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Porque con el reino de los cielos sucede lo que con aquel rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no podía pagar, el Señor mandó que le vendieran a él, a su mujer y a sus hijos, y todo cuanto tenía para pagar la deuda. El siervo se echó a sus pies suplicando: Ten paciencia conmigo, que te lo pagaré todo. El Señor tuvo compasión de aquel siervo, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Nada más salir, aquel siervo encontró a un compañero suyo que le debía 100 denarios. Lo agarró y le apretaba el cuello diciendo: Paga lo que debes. El compañero se echó a sus pies suplicándole: Ten paciencia conmigo y te pagaré. Pero él no accedió, sino que fue y lo metió a la cárcel hasta que pagara la deuda. Al verlo sus compañeros se disgustaron mucho y fueron a contar a su señor todo lo ocurrido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, yo te perdoné aquella deuda entera porque me lo suplicaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero como yo la tuve de ti? Entonces su señor, muy enfadado, lo entregó para que lo castigaran hasta que pague toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial,
si no os perdonáis de corazón unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estas palabras, este evangelio nos cuestiona bastante. Vamos a empezar por algo sencillito. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando me ofende? Y eso me recuerda algunas ocasiones cuando dice, pero es que siempre lo hace. Pero es que ya me lo hizo, yo la perdoné y me lo volvió a hacer. ¿Sí? Aquí no es cuántas veces te lo hace la otra persona. Aquí es cómo reaccionas tú ante lo que te hace la otra persona. ¿Sí? Porque, y miren ustedes que Pedro pregunta por número, cantidad. Porque Pedro está encasillado. Nosotros también somos personas que a veces nos encasillamos, ¿ah? Y queremos que las cosas sean, si dimos que era verde, tiene que ser verde. Y si dimos que era gris, tiene que ser gris. Se nos olvida que hay matices. Entonces, ¿cuántas veces debo perdonar? Recuerden ustedes que ellos tenían una cantidad, 613, creo que eran, mandamientos, que ellos tenían que cumplir. Así que entonces, dentro de lo que tenemos que cumplir, ¿cuántas veces debo perdonar? 70 veces 7. ¿Por qué motivo? Cuando nosotros estamos encasillados a algo, queremos que todo sea así, como quien dice 1, 2, 3, 4, y que lleve la secuencia y ya. Entonces, imagínense el generoso de Pedro, 70 veces 7, un montón. 7. 70, ¿cuántas veces debo perdonar? 7. 70 veces 7, 70 veces 7, un montón. Entonces, multiplícalo. Entonces, 400 y tanto, sí, bastante tengo que perdonar a una sola persona, pues. Pero Jesús va más allá. ¿Por qué va más allá? Porque tengo que perdonar a mis hermanos 7 veces. ¿Es 7 veces que debo perdonar? No, Pedro, no son 7 veces, son 70 veces 7. Pedro nunca se esperó que el Señor dijera 70 veces 7. Él tal vez estaba esperando que le diga, sí, Pedro, 7. Y 7 ya es bastante. Ese es como cuando usted le pregunta a las adolescentes del hogar, ¿cuántas veces tienen que hacer el aseo? Cuantas veces sea necesario. Cuantas veces sea necesario. Sí, Pedro nunca pensó que le iban a decir 70 veces 7. Él pensó que se iban a quedar con solamente 7 veces. Está bien, Pedro, sí, 7 veces. Pero no, Jesús va más allá. A ese 7 le agrega un 70. 70 veces 7. Y cuando hablamos de 70 veces 7, ya ustedes saben que lo que eso significa siempre. Y ese 70 veces 7 nos lleva a nosotros a darnos cuenta de una realidad. Nuestra vida de cristiano es un continuo perdonar. Porque nuestra vida de cristiano es un continuo amar. ¿Qué tanto amas? ¿Qué tanto perdonas? ¿Qué tanto perdonas? ¿Qué tanto amas? Porque realmente cuando amamos somos capaces de perdonar. Y cuando perdonamos es porque realmente amamos. Y no precisamente porque ame al otro, sino porque me amo a mí. Porque yo no me merezco estar cargando a la persona que me hizo daño. Yo no me merezco estar cargando a la persona que me hizo mal. Yo no me merezco estar cargando a aquella persona que de una forma u otra está arruinando mi vida. Yo no me merezco estar cargando a una persona que no se merece mi cariño. ¿Sí? Porque muchas veces lo que me hizo ha sido tan grande que yo puedo decir, no se merece mi cariño, pero sin embargo yo merezco amarme. Y al amarme a mí lo perdono a él y me libero de él o me libero de ella. Porque si no perdono, como usted dice, es amarme a mí y de alguna manera también estoy quedando yo en la cárcel, porque estoy cargando con ese rencor, con ese dolor, con ese odio, con ese sufrimiento. Entonces estoy yo también, la otra persona está en la cárcel porque no la perdono. Y yo, porque al no ser capaz de perdonar, me quedo con todos esos sentimientos negativos que siguen haciéndome daño y sigo permitiendo que mi vida sea un círculo vicioso donde no soy feliz, donde sonrío de la boca para afuera y no de corazón, y todo lo que voy viviendo, entonces siento que no me sale bien. Claro, no me va a salir bien. Por eso yo me imaginaría la cara de Pedro cuando decía 70 veces 7, 70 veces 7, 70 veces 7. O sea, yo me imaginaría la cara de sorpresa de Pedro
Cuando él pensaba 7 y el Señor dice 70, ¿será que Jesús está hablando bien? Me está hablando 70 veces 7 tengo que perdonar. Tú me estás diciendo a mí que debo perdonar 70 veces 7. Sí, Pedro, 70 veces 7. Y me quedo con este 70 veces 7, ¿por qué? Porque tomen en cuenta que muchas veces nosotros decimos, ya me cansé de perdonar. Pero cuando yo digo ya me cansé de perdonar, no es que me haya cansado de perdonar, realmente ya me cansé de amar. Ya me cansé de ser aquella persona de la que todo el mundo se aprovecha, pienso yo. Pero no es que todo el mundo se aproveche, es sencillamente que cuando en mí está la bondad de Dios, yo puedo permitir que otros crean que se están aprovechando. Pero a la larga, quien se está beneficiando soy yo. Porque si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo con amor, yo soy quien estoy ganando. ¿Sabes cuántas veces se cede ante alguien que uno sabe que no tiene la razón? ¿Y por qué cedes? ¿Porque el otro tiene la razón? No. No es porque el otro tenga la razón. Sencillamente cedo porque ¿para qué más humillaciones? ¿Para qué más sufrimiento? ¿Para qué vas a ponerte a discutir con una persona que no tiene intención de ceder? ¿Para qué te vas a poner a discutir con una persona que mentalmente no está preparado para escuchar lo que tú le estás diciendo? Me desgasto y al desgastarme también me voy de alguna manera llenando de ira porque quiero que la persona de repente me comprenda, entienda lo que estoy tratando de decirle, pero la persona no va a querer, entonces me voy llenando yo como de esa impotencia. De esa impaciencia. Entonces, de la impaciencia que no es la paciencia que escuchamos aquí en el Evangelio. Y definitivamente uno perdona no a medias, uno o perdona o no perdona, pero también es como ese proceso de saber que, bueno, porque muchas veces yo he escuchado, hermana, que hay personas que dicen, yo perdoné a mi papá que me hizo X cosa hace mucho tiempo y lo perdoné, pero pasaron 2 semanas y vuelvo y tengo ese sentimiento. Sí, lo que pasa es que el perdón es un proceso. El perdón es un proceso y es una decisión. Al mismo tiempo que el perdón conlleva primeramente la gracia de Dios y el concurso mío. Dios me da la gracia y yo pongo lo mío. Pero hay ocasiones en que nosotros decimos, yo perdono, pero en el fondo, realmente no queremos perdonar. Y como no queremos perdonar, entonces, ese acto que hemos hecho es un acto no válido. ¿Por qué? Porque no lo hice realmente con la intención de perdonar. Sí, yo lo hice con la intención de perdonar. Ese es como cuando tú tienes una persona o tienes algo que quieres dejar. Y tú dices, sí, yo quiero dejarlo, pero muy en el fondo, tú realmente no quieres soltarlo. Entonces, muchas veces el perdón, según el tiempo que haya pasado y qué tan arraigado esté en nuestro interior, se hace más fácil o se hace más difícil. Muchas veces el acto de perdonar tiene que repetirse una y otra vez. Y mientras vas haciendo el acto de perdón, le vas pidiendo a Dios, al Padre, le vas pidiendo la gracia de poder perdonar, de poder liberarte, de poder liberar a aquellas personas. Vas pidiéndole al Señor la gracia de que esos sentimientos negativos que tiene, porque muchas veces el perdón va acompañado de resentimiento, la falta de perdón va acompañada de resentimiento. Y cuando la falta de perdón va acompañada de resentimiento, déjeme decirle, cada vez que te acuerdas de la persona o de la situación que viviste, por dentro se te despierta un volcán. Y es un volcán que se despierta y que la erupción que hace recae sobre lo que está más cerca de ti. Y sobre lo que está más cerca de ti, que muchas veces ni siquiera tienen la culpa de lo que ha pasado. Me decía una chica la vez pasada que el problema con ella era que su mamá nunca la había querido. ¿Y por qué dice que tu mamá nunca te ha querido? Lo que pasa es que cuando yo tenía 3 meses mi papá se fue de la casa. Y cuando mi papá se fue de la casa,
mi mamá me agarró mucha rabia a mí. ¿Y sabe por qué, hermana? Porque mi mamá dice que yo soy el vivo retrato de mi papá. Que cada vez que ella me ve a mí, ella ve a ese hombre que la abandonó. Y como ese hombre la abandonó, entonces ella tiene tanta rabia con ese hombre. ¿Y quién cree usted que paga? Yo, desde los 16 años me fui de la casa porque no soportaba el maltrato. Y no soportaba el maltrato sencillamente por parecerme al hombre que la abandonó a ella, que es mi padre, al cual yo siempre estoy recordando. Vamos a una pausa y regresamos a Catequesis Viviente. Y hemos terminado contando la historia de una chica que a los 16 años abandonó su casa, sencillamente porque la mamá la veía a ella y al verla ella recordaba al hombre que la abandonó. Y lo triste del caso, ¿sabe qué era? Que el hombre que abandonó a la mamá, cuyo rostro estaba plasmado en el rostro de ella ni siquiera lo conoció, ni siquiera sabía quién era. Sin embargo, estaba sufriendo el abandono del papá y el rechazo de la mamá. La mamá no perdonaba al papá y al no perdonar al papá, entonces ese rechazo lo manifestaba en la hija. Y así nos pasa muchas veces en la vida. ¿Tú sabes cuántas veces en la vida nosotros, por una situación que hemos vivido, por un perdón no dado, convertimos en víctimas a inocentes? Porque realmente convertimos en víctimas a inocentes. Por eso la importancia de perdonar reside en el hecho de saber que cuando yo perdono, yo soy quien me libero. Perdonar sencillamente es liberar a un prisionero y el prisionero soy yo. Cuando yo no perdono, yo estoy anclada en el pasado. Yo estoy cargando, estoy haciendo la estrella de mi vida, estoy convirtiendo a mi verdugo en la estrella de mi vida y sencillamente continúo atada a aquella persona que me hizo daño. Mire, la persona puede haberse muerto. La persona puede estar en la China o en la Conchinchina o debajo del mar o donde sea, y yo estoy cargando y estoy atada a esa persona, sencillamente porque la falta de perdón siempre me ata. Por eso cuando aquí en el Evangelio, este Señor dice, perdóname, mira, y te voy a pagar, y se tira al piso y no me vendas, no vendas a mi familia. ¿Por qué iba a vender a la familia? ¿Por qué te voy a meter preso? La idea de meterte preso sencillamente era, no es que tú ibas a estar preso, no, tú ibas a estar trabajando. Tú y toda tu familia iban a trabajar. ¿Y para qué? Para pagar mi deuda. Mientras tú trabajabas, tú no cobrabas. La deuda, lo que tú trabajabas, venía a disminuir la deuda, por eso iba a quedarte allí hasta que pagara. Y este hombre tenía una deuda impagable, porque era una deuda millonaria. Así que aunque sus hijos, debería tener 1 millón de hijos, porque para poder pagar esa deuda tenía que ser muy fecundo. Sí. Y sin embargo, miren que fue con qué falta de misericordia. Porque a él lo perdonan. Y le perdonan una deuda impagable. Lo que hace Dios con nosotros. Cada vez que Dios nos perdona a nosotros, Dios nos perdona a nosotros y nos libera. Pero si nosotros no perdonamos al hermano, nosotros seguimos atados entonces. Lo que quiere decir que el perdón no es fácil si no tenemos la gracia de Dios. Solos no podemos, definitivamente que solos no podemos. Entonces tenemos que voltear nuestra mirada hacia el Señor, a su misericordia, para nosotros también poder ser misericordiosos, sobre todo con nosotros mismos. No es fácil el perdón, pero es necesario el perdón para que se dé la sanación. Claro. Lo que pasa es que si yo no perdono, yo me enfermo. Uh-huh. Y mucha gente está enferma y no sabe que está enferma porque no perdona. Por eso, nosotros tenemos cualquier cantidad de casos de personas de niñas nuestras, que después de haber perdonado, se han sanado. Miren, eran tantos los casos por contar algunos de esos casos. Una niña que tenía el cabello cortitito, así, un pelito así, llena de barro, que cuando logró perdonar a su mamá, esa cara que llevamos cara de piña, uh-huh. Esa cara de piña que tenía se le arregló. Y el pelito que tenía sí le creció.
y no pareciera que fuera la misma persona. Dos personas totalmente diferentes, una antes de perdonar y otra después de perdonar. El perdón no solamente te libera, sino que también te sana. Muchas de nuestras enfermedades están asociadas a la falta de perdón que tenemos. Y muchos de nuestros dolores son consecuencias de falta de perdón que están ancladas en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo recibe todo lo que nosotros hacemos. Por eso que nuestro cuerpo nos habla. Hay una terapia que hacemos que se llama el cuerpo te habla. Y cuando hacemos esa terapia, la gente realmente siente en qué parte del cuerpo tiene la situación que vivió, la situación negativa que vivió. Pero para eso necesitamos darnos cuenta que el Señor nos quiere sanos y por eso nos perdona. Y nos da la gracia de que nosotros también podamos perdonar. Y fíjese, hermana, que en el texto bíblico que acabamos de reflexionar, ambos piden perdón y piden paciencia a quien le deben. Entonces, y ambos reaccionan diferentes. Uno le tiene paciencia, uno perdona y el otro lo mete a la cárcel. Entonces, definitivamente que cuando nosotros se nos ha creado una herida, se nos ha ofendido, pues debemos tener paciencia para poder perdonar y pedirle la gracia a Dios de tener esa paciencia, porque la paciencia es la capacidad de tolerar aquello que nos han hecho y la capacidad pues de que a pesar que me han hecho, de que me han herido, que han cometido contra mí una falta grave, pues yo tengo esa capacidad de no permitir que eso que ocurrió me afecte y que yo reaccione contra la persona de una manera violenta o de una mala manera. Y sí, porque cuando no perdonamos podemos tener una herida o un resentimiento. Si tengo una herida, al recordar el evento o el incidente, me duele, si es herida. Pero si es resentimiento, cuando yo lo recuerdo, me da disgusto, ira, enojo, me da violencia, si tengo ganas de actuar con violencia. Entonces hay que marcar la diferencia entre la herida y el resentimiento. Un acto puede causar en mí o una herida o un resentimiento. Ahora bien, cuando yo me dejo llevar por el resentimiento, lo que va a salir de mí va a hacer daño. Y como decíamos, no solamente me hace daño a mí, le hace daño al otro. Muchas veces pensamos que cuando estamos votando una serie de improperios contra la otra persona, lo estamos hiriendo solamente a él. No, pero mírate, después tú estás lanzando una serie de improperios contra la otra persona, pero ¿cómo queda tú? Ah, me siento bien porque le dije. Pero ven acá, ¿cómo está tu úlcera? ¿Cómo está tu gastritis? ¿Cómo están tus huesos? ¿Cómo está tu espalda? ¿Cómo está tu cabeza? ¿Cómo está tu visión? ¿Cómo están tus oídos? ¿Cómo está tu respiración? Ponte a pensar en todo eso y te vas a dar cuenta que todo eso que tú sacaste contra el otro, al final se quedó contigo mismo. Sí. Porque definitivamente nosotros mismos recibimos lo que votamos. De la abundancia del corazón hablan los labios. Y todo eso que tú estás votando es lo que tienes acumulado dentro de ti. Y va a seguir acumulando porque lo echas para afuera y vuelve y lo recoges. Otra cosa, hermana, que nos podría ayudar a perdonar también es reconocer, es ser humildes, porque también aquí en el perdón también tiene la humildad, entra en un juego muy importante, porque nosotros tenemos que reconocer que no somos mejores que los demás y que nosotros también cometemos faltas y que nosotros también somos capaces de ofender a otra persona, porque muchas veces cuando no perdonamos o cuando nos han hecho algo, vemos eso que nos han hecho, sin embargo no vemos lo que nosotros hemos hecho o lo que nosotros somos capaces de hacer. Entonces la humildad también juega un papel muy importante. Sí, lo que pasa es que mira, con mucha frecuencia nosotros pensamos que los malos son los otros. Con mucha frecuencia nosotros pensamos que los que nos dañan son nosotros. Y muchas veces somos nosotros los que estamos dañando. Muchas veces pensamos que los dañaditos son los demás, y muchas veces los dañaditos somos nosotros mismos. Y entonces, cuando tú estás viendo las cosas con relación a los demás y no con relación a ti mismo, posiblemente tu mirada se distorsione. ¿Y por qué se va a distorsionar tu mirada? Porque nosotros somos muy dados a poner la lupa para ver los defectos de los demás
y sin embargo se nos pierden los lentes de contacto cuando tenemos que vernos a nosotros mismos. ¿Ves? Y como estamos en esa situación de que nos creemos buenos, porque nosotros nos creemos buenos, entonces decimos son los demás, son los otros, y parecemos fariseos. Yo no robo, yo no mato, yo no soy como ese publicano. ¿Ves? Nos creemos buenos. Y en el perdón muchas veces somos así. Yo soy incapaz de hacerle daño a alguna persona, entonces ¿por qué tengo que pedir perdón? Pero es que es cierto, mira, muchas veces hacemos cosas porque no queremos dañar a otros y los dañamos. Hay comentarios que tú piensas que estás haciendo y que son positivos y la otra persona lo aceptó como algo negativo y se quedó con eso. No está Leida María aquí, pero ella me estaba comentando, estábamos hablando en estos días, no sé si era con ella contigo, de una señora que tenía resentimiento con el esposo porque el día de la boda él le salió con una malcriadez delante de los papás de ella. Hacía 50 años de eso y todavía ella decía, y no me ha pedido perdón. Por eso no lo puedo perdonar. ¿Qué hace esta mujer cargando a ese hombre por 50 años? Cuando posiblemente ella pudo haberle dicho, sabes que no me gustó lo que hiciste y necesito que me pidas perdón o discúlpate, como decíamos hace un rato. Y si ella iba a decir, no te disculpo, yo no me di cuenta, lo que sea, pues ya lo dijo. Suéltalo, suéltalo. Pero viviste con resentimiento durante 50 años esperando que él te pidiera perdón. Si no te pidió, dile pues, yo necesitaba que me lo dijeras. Si es realmente porque lo necesitas, dile, pero no lo exijas. Sencillamente manifiéstalo. Porque muchas veces manifestando las cosas la gente dice, mira, yo no sabía. Yo no sabía que te había ofendido. Yo no sabía que te había herido. Yo no sabía que te sentías mal. Y con solo escuchar eso, ya la persona se siente porque está escuchando algo que de repente quería escuchar o ver, pues que la otra persona no lo hizo con la intención de lastimar. Claro. Porque es que lo que pasa, hermana, es que nosotros en nuestro diario vivir no siempre estamos sonriendo de repente o no siempre estamos dando nuestra mejor cara y de alguna manera también con nuestros gestos, con un no saludar o con un no sonreír, estoy creando la herida a otra persona. Claro, es que estamos muy sensibles. Hay ocasiones que la sensibilidad la tenemos a flor de piel y cualquier cosa que tú hagas, para la otra persona es algo muy grande, para ti es algo pequeño, pero para ella es algo muy grande según las experiencias de vida que haya tenido, según la sensibilidad en que esté en ese momento. Por eso, hermana, yo pienso también que debemos practicar mucho la cordialidad, el respeto, la sonrisa, porque si usted ve solo en el tráfico, en el manejo, vemos cómo las personas se dicen tantas cosas y si pasó algo y yo tengo que ir y encontrar cara a cara al otro conductor para decirle algo, entonces ya me siento que ya le dije algo al conductor. Entonces, y así es en nuestro diario vivir, o sea, estamos muy acelerados de alguna manera también y eso está afectando nuestra paz mental y la paz con los demás. Nuestra paz, la paz con los demás. Y imagínense, yo no tengo paz, tú no tienes paz, el otro no tiene paz. ¿Qué vamos a encontrar allá afuera? Una sociedad violenta. Una sociedad violenta que es lo que estamos viviendo. La falta de paz interior nos mantiene en una sociedad violenta. Sí, por eso, porque llegar hasta incluso a pegar y no importar si me van a meter físicamente en una cárcel, pero le pegué. Sí, le pegué, o sea, mira, y como habíamos empezado el programa hoy, contando la historia de algo de una persona que se están golpeando mutuamente y sin medir consecuencias. Pudo haberlo matado sin medir consecuencias, porque la falta de perdón, la ira, nos lleva muchas veces a no medir consecuencias. Yo espero que tú en tu casa puedas pensar, puedas respirar y puedas pedir perdón cuando sea necesario o perdonar aunque no te pidan perdón. Lo importante es que puedas liberarte de esos sentimientos negativos que a la larga, a la única persona que le hacen daño es a ti misma. A la larga, a la única persona que le hacen daño es a mí misma. Y como soy yo la única que voy a sufrir por eso, entonces es preferible perdonar y liberarme para que así entonces yo pueda recibir bien lo que es el perdón y la liberación de Dios. Les agradecemos grandemente porque nos hayan acompañado durante estos momentos, estos instantes, estos minutos que hemos estado con ustedes. Gracias, realmente es grato compartir con ustedes.
y estamos compartiendo con ustedes gracias a sus donaciones. Las donaciones que ustedes hacen a FTV nos ayudan a que nosotros podamos seguir compartiendo, porque esto se puede seguir transmitiendo, la luz se puede seguir pagando y todo lo que se necesita pueda seguir funcionando. Les agradecemos grandemente por esto y los exhortamos a que continúen apoyando a FTV, porque de personas como ustedes que colaboran con su poquito, con su bastante, con lo que puedan, esto se sigue sosteniendo. Recuerden que granito a granito, la gallina llena el vientre. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por ayudar a FTV, gracias por confiar y gracias por seguir esperando. Felicitamos a las cumpleañeras de este día, hermana. Hoy está cumpliendo 15 años. Ay, Margeri, feliz cumpleaños. Dios te guarde y te bendiga y te sostenga y te acompañe y te haga una chica excelente. Que el Señor tome control de tu vida y que todas las bendiciones de Dios se derramen contra ti, se derramen sobre ti. Gracias a Dios por estar con nosotros y gracias a Dios porque te ha creado portentosamente. Y a todos ustedes le deseamos que el Señor los siga bendiciendo abundantemente y muchas gracias por seguir apoyando a FTV y no se cansen de apoyarnos. Nos seguiremos viendo como siempre aquí en Catequesis Viviente.